Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, vamos a leer a partir del versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Hace unos domingos veíamos de la conversión de Lidia, aquella mujer que con otras estaba orando en un lugar de la ciudad de Filipos, y cómo Pablo decidió con Silas y los demás ir a aquel lugar y predicarles el Evangelio. Recordamos todavía la escena de cómo Pablo se acerca, quizá desde un lugar más alto, le dirige las palabras y aquellas mujeres en particular empezaron a escuchar y una de ellas fue convertida en aquel mensaje. Y podemos decir gloria sea al Señor de cómo aquella mujer religiosa pudo encontrar el Evangelio. Pero claro, nos preguntamos, en nuestra sociedad en la que vivimos, ¿cuántas mujeres hay como esa? ¿Cuánta gente hay que se reúna para orar y que sean respetuosos, religiosos, celosos y que busquen al Señor para sus vidas y en sus vidas? La mayoría de nosotros estamos viendo cómo crece constantemente la gente, todo lo contrario, indiferente, totalmente opuesto a la idea de Dios, creciendo en gran número a aquellos que lo único que encuentran es el placer de esta vida, ajenos a todo aquello que pueda ser espiritual. Incluso nos encontramos con personas de nuestra propia familia, compañeros de trabajo, vecinos, que esto de la religión lo encuentran como una tontería, algo pasado de moda, que no tiene nada que ver con ellos. Es más fácil para nosotros que pudiéramos mostrar interés en aquellos que son religiosos, aun cuando sea de otra religión, aquellos que al menos están buscando algo, alguien, un Dios que les pueda hablar. Pero la realidad es que encontramos mucha más gente que es indiferente y que es fría. De alguna manera podemos decir, claro, Pablo viene a un corazón que ya era receptivo,
Pero ¿qué le pasaría a Pablo? ¿O qué pasaría en circunstancias cuando hay gente que no quiere saber absolutamente nada y que son indiferentes a todo lo espiritual? Bueno, pues por eso seguimos indagando en esta historia, en el comienzo de la iglesia en aquella ciudad de Filipos. No solamente tenemos la conversión de Lidia, sino que tenemos la conversión de otros. No sabemos en realidad si aquella muchacha que era adivinadora llegó a convertirse, si sabemos que el espíritu salió de ella y a la misma vez salieron las ganancias de sus amos. No sabemos si los otros presos que estaban en la cárcel con Pablo y Silas pudieron llegar a convertirse. Lo que sí nos cuenta aquí es que un hombre, anónimo porque no nos dice su nombre, el carcelero, encontró un cambio total y completo. Y quizá deberíamos de ver que las conversiones no siempre son todas igual como la que pudo ser de Lidia, una mujer interesada en lo espiritual, comprometida, buscando, orando y con un gran conocimiento quizá de la tradición judía y de las escrituras. Este hombre es totalmente diferente y creo que es muy importante para nosotros como iglesia y quizá también para algunos de vosotros que podáis estar en esta situación. Vamos a acercarnos por unos minutos a este hombre, al carcelero. Vamos a investigar quién es, qué tipo de persona era, cuál era su carácter. Nos dice la historia que en general aquella ciudad de Filipos era una colonia romana y que en gran parte de ellos podría estar formado por soldados jubilados que le había dado una porción de tierra y también mercantil, que había creado un comercio. Y nos dice también la historia que aquellos carceleros solían ser romanos, soldados que habían sido jubilados y se les había dado un puesto para continuar con el trabajo. Aquí vemos un soldado posiblemente veterano que ha recibido una gran responsabilidad, la de tener la prisión, la cárcel. Tendría su casa y al lado de su casa tendría lo que sería la cárcel o la prisión con las diferentes celdas. No os imaginéis que son las celdas cómodas que tenemos en nuestra sociedad occidental hoy en día, es todo lo contrario. A veces podías entrar allí y salir al poco tiempo muerto por enfermedades, por el hambre, etcétera. Pero aquel hombre, en el versículo 24, ve que su responsabilidad tiene que ser grande para mantener su nivel. Hay una gran responsabilidad y, por tanto, pone a buen seguro a aquellos dos hombres, Pablo y Silas. No solamente se va a conformar con encadenarles, sino que le va a poner el cepo y lo va a meter en la cárcel más profunda, sin ningún tipo de luz. Más adelante dice, traedme luz a ver qué es lo que hay aquí, qué es lo que ha pasado. Claro, es su trabajo, es su negocio y quizá de eso podría estar viviendo. Pero a la misma vez, si os dais cuenta, es un hombre indiferente, porque habiendo metido a aquellos presos, la ciudad ha sido alborotada. Una gente que ha dicho que están revolucionando y están trayendo nuevas ideas, quieren destruir el sistema romano. La ciudad estaba alborotada, estos hombres se los han traído a la cárcel, no sabemos si él estaría parte de aquello o no, o habría sido ajeno. El caso que, habiéndolos metido ya en la cárcel, este hombre se va a dormir. Más adelante, en el versículo 27, dice que despertando por aquel terremoto. Es muy fácil que una persona dice, yo cumplo con mi deber, lo demás no me importa. La vida le ha hecho a este hombre duro. Han sido maltratados, Pablo y Silas, con varas y castigados adentro. Él no se pregunta si es justo o injusto, simplemente que ha recibido la orden. Pero él es indiferente. Indiferente a lo que hay a su alrededor. Indiferente a lo que Pablo y Silas puedan haber estado enseñando, si es cierto o no es cierto, no hay ningún tipo de pregunta o de interés. Quizás como tú. Bastante tienes con tus asuntos, ¿no es verdad? Bastante tienes tú con tus trabajos y tus problemas para poder preocuparte.
Sí, es verdad que de vez en cuando viene algún programa de televisión que te enseña de alguna crisis, algún desastre natural y generosamente participas con un poco de lo que tienes, pero todo lo demás es apagar la televisión e irte a dormir y descansar. La vida nos ha dado a nosotros diferentes preocupaciones y bastantes preocupaciones para nosotros mismos como para que lo demás me moleste. Yo cumplo con mi tarea y después me voy a dormir. Y todo lo demás no me interesa. Ahora bien, nos dice también con respecto a esta historia que cuando descubre que ha habido un terremoto y empieza a asomarse y ve que todas las prisiones, las puertas están abiertas o caídas y todas las cadenas rotas, viene el desastre. El que a un carcelero que ha asegurado todo haya perdido sus presos era una cosa muy seria. Si miráis, por ejemplo, conmigo en el capítulo 12, en el versículo 19, en una ocasión donde Pedro estaba también en la cárcel y el Señor lo libra, nos dice que Herodes, habiendo buscado sin hallarle después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Claro, los presos han escapado y los guardas son responsables. Como no hay ninguna explicación, dice que Herodes los lleva a la muerte. En otra ocasión, Pablo está en un barco que va a sufrir un naufragio y antes de que los presos que iban en aquel barco pudieran escapar, deciden darles muerte. Menos mal que Pablo intercede y dice, no, des muerte a los presos porque ninguno de ellos se va a escapar. Sencillamente que salga un soldado primero, deje el barco, vaya a la orilla y después irá recibiendo a todos los presos. Pero esto era importante. Antes de que el preso escape hay que darle muerte porque si no las consecuencias del carcelero eran serias. Y el hombre que tenemos aquí en Filipos se ve desesperado. La cárcel está abierta, las puertas están abiertas, los presos han escapado y se va a clavar su espada. ¿Qué dirán? ¿Cómo van a actuar? ¿Cómo voy a presentar a la justicia? La vergüenza de no haber cumplido con mi deber y mis tareas. Las consecuencias políticas y las consecuencias sociales. Igual que algunos de vosotros. Porque también el qué dirán y las consecuencias de nuestra sociedad nos paralizan. Pudiéramos estar preguntándonos quizá algunas cosas acerca de Dios, acerca de la Escritura, pero me va a traer demasiados problemas y demasiadas dificultades. ¿Qué van a decir? ¿Y cómo voy a tener que enfrentar a cierta realidad? Y si yo vengo ahora diciendo que ha habido un cambio en mi vida, ¿qué van a opinar los demás? A veces nos crea un parálisis total emocional, el estigma o el ser un estigma en la sociedad, de lo que la gente, nuestra familia en primer lugar, pero la sociedad en la que vivimos, la gente con la que trabajamos, puedan mirarnos. Las consecuencias sociales, igual que temía aquel carcelero que prefería darse muerte, también son una realidad incluso en nuestra época, en nuestro tiempo. Tiene que ser muy difícil para un estudiante universitario estar en la universidad donde todo el mundo habla acerca de evolución y habla de la inexistencia de Dios y habla de revoluciones, que se presente como un cristiano y como un cristiano moral que no tiene ninguna relaciones sociales sexuales fuera del matrimonio. Esto es ridículo. ¿Cómo me voy a presentar yo? Podrán decir algunos, ante mis amigos y mis compañeros diciendo que yo soy esto o soy aquello. Se van a reír, se van a burlar, me van a poner al margen, me van a llamar con una etiqueta despreciativa. Es muy difícil aceptar estas cosas. Así que para el centurión o para el carcelero es más fácil quitarse la vida y acabar con los problemas. Pero resulta que una voz desde dentro le dice, no te quita la vida, estamos aquí todos, no nos hemos escapado. ¿Cómo que no os habéis escapado? Nos dice que el carcelero empezó a temblar, no entendía, no podía comprender qué es lo que estaba pasando. Se ha despertado de pronto de su sueño, ha perdido la tranquilidad, su vida se ha trastornado, todo ha acabado, ahora qué va a ser de mí, y de pronto le dicen que los presos, no todos serían presos modelo como pudiera ser el de Pablo y Silas, que eran creyentes.
Aquellos estarían allí y seguramente serían algunos de ellos criminales. Pero como han escuchado las canciones y la enseñanza que Pablo ha estado cantando, Pablo y Silas, pues algo ha pasado con los presos que se han quedado allí. Así que, temblando, avergonzado, hundido, quizá todavía con su espada en la mano, con la que iba a darse muerte, se acerca a aquellos hombres que están en la prisión y les dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Enseguida nos cuenta que Pablo empezó a enseñarle, dice: cree y bautízate. Aquel hombre recibe la palabra, es instruido con toda su familia y es bautizado y cura las heridas de aquellos que habían sido maltratados. Sale, como vemos en el versículo 34, como una persona totalmente nueva, distinta. Aquel indiferente, duro, la vida le ha hecho duro, indiferente al dolor de todos los demás, cumplidor de su deber, pero lleno de temor. Ahora es una persona totalmente distinta, cogiendo a aquellos presos que han sido golpeados con varas y cuidándolos, tratándolos con misericordia. ¿Qué ha pasado aquí? Este no es Lidia. No es una situación como aquellas mujeres reuniéndose para orar y buscando a Dios y una respuesta para sus inquietudes espirituales. Esto es totalmente diferente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que nos está enseñando el cambio, la conversión de este hombre, de este carcelero del que no sabemos su nombre? Bueno, vayamos por partes. En primer lugar, lo que estamos viendo y que tenemos que recordar es que a veces Dios usa males para traer bienes. No es Pablo aquí buscando a las mujeres para llevar el mensaje, no. Pablo ha sido puesto con Silas en prisión de una manera injusta y allí, porque su corazón así se lo pedía, un corazón creyente y lleno de gozo por el Señor y porque le están sirviendo, se pone a cantar y todo aquello es transformado en los presos, etc. Y aquel mal tan terrible para Pablo y Silas se convierte en algo extraordinario, que es la salvación de aquel hombre carcelero, que sería de las bases de una iglesia naciente en aquella ciudad romana. Es posible que tú, cristiano, puedas salir perjudicado en algunas de las situaciones que tienes que afrontar cada día. Es posible que tengas que sufrir una enfermedad o que tengas que sufrir una prisión o cualquier otro conflicto o pérdida en tu vida y que de pronto te encuentres en una prisión de las más oscuras y de las más profundas, con unas cadenas inmensas y que ese mal que es tan grave y tan grande para ti sea el instrumento que Dios utiliza para traer bienes a las almas de otras personas. No pienses únicamente en que estás sufriendo un mal, sino que puedes estar siendo usado el Señor para un bien. Y no hay bien más grande y más extraordinario en esta vida que el que un pecador encuentre perdón para sus pecados. Y esto es lo que está ocurriendo. Pablo no ha buscado la cárcel, pero se encuentra en una cárcel y aquel lugar es el medio para llevar el Evangelio a alguien que no tenía interés alguno en el Evangelio. Estemos dispuestos, por tanto, nosotros. Señor, ¿dónde nos quieres llevar? ¿Dónde nos quiere llevar a cada uno de nosotros? Pero que estemos claros que la experiencia que tengamos que pasar en esta vida, sea cual sea, el contexto donde nos encontremos, sea una prisión o sea en medio del ridículo de un grupo de amigos, que esas circunstancias difíciles y duras sean el instrumento del Señor para llevar el Evangelio a otros. Hay una cosa clara, y es que la luz del Evangelio y la luz que nosotros los creyentes decimos tener, tiene que alumbrar en medio de la oscuridad. No hemos sido llamados a estar en la luz, ser luz para la luz. Hemos sido llamados a ser luz a los que están en tinieblas. Y que sea el Señor que quiera usarlo como quiera. Segunda cosa que nos enseña esta historia, la conversión de aquel duro hombre. Dios toma al pecador allá donde se encuentra y tal como se encuentra. Este hombre, si lo pudiéramos definir de esta manera, es un hombre culpable por su pecado,
desagradable en su actitud, impotente a cambiar su propio carácter y ordenar su vida, y desesperado hasta el punto de querer darse muerte en aquel instante. Nos vamos a encontrar muchísimas personas así. Constantemente podréis ver gente que no ha sido capaz de encontrar una respuesta para su vida y lo que encuentra mejor es saltar desde una terraza o pegarse un tiro en la boca. Es gente desesperada, gente totalmente ajena a lo espiritual, perdidos. Nos vamos a encontrar gente desagradable, que le hacemos algún comentario acerca de Dios, del cambio, de la vida, y lo único que se le ocurre es un chiste vergonzoso, inmoral, acerca de nuestro Dios o acerca de nuestra fe. Nos vamos a encontrar gente llena de culpabilidad, no personas religiosas que quieren encontrar cómo agradar a Dios, sino gente totalmente indiferente a las cosas espirituales, pero con una cantidad de pecado en su vida que los llegan a poner oscuros y engreídos. Este es este hombre. Pero en estas circunstancias es donde viene Dios y obra en su vida. Está dormido, mientras otros están sufriendo, es indiferente a las cosas espirituales. Quizás estaría comentando con su mujer y con sus criados algunos chistes acerca de aquellos cristianos que han venido allí a alterar la tranquilidad de la ciudad de Filipos. Y es que el juicio de los hombres para con nosotros es muy duro. Nosotros podríamos pensar, es imposible. Es imposible que un hombre como el carcelero de Filipos pueda llegar a convertirse. Y nos encontramos con aquella vecina desagradable que siempre está altercando y siempre está con problemas. Y nos encontramos aquellos pobres muchachos jóvenes en un botellón llenos de alcohol. Aquellos borrachos conduciendo sus coches sin ningún tipo de control y de seguridad. Gente adicta a cuántos vicios y cuántas cadenas. Gente violenta que maltrata a sus esposas y maltrata a sus hijos, violadores de todas clases. Nos encontramos gente que, ¿cómo se van a convertir? Incluso los verdugos que persiguen a los propios creyentes. En tantos otros países que están maltratando al pueblo de Dios. Y podemos pensar, gente sencilla, gente humilde, gente normal, podrá quizás, si hay algún interés en ello, llegar a la fe. Pero esta gente tan dura y tan arrogante y tan lejos de Dios, no es posible. Pero es que lo que nos enseña esta historia y nos enseña las Escrituras, que la religión no es que el hombre busque a Dios, sino que Dios busca al hombre. No es que nosotros tengamos que preparar el camino para que Dios nos encuentre, sino que Dios se acerca a ellos. No es la mujer que está orando y que recibe el Evangelio, sino que es un hombre pecador durmiendo en su cama, el que el Señor decide salvar. Nosotros podemos pensar, Señor, salva a esta persona que le ha hablado del Evangelio y parece que ha tenido interés. El viernes pasado salimos a la plaza y estuvimos repartiendo folletos, algunos estuvieron recibiéndonos, escuchando, y entonces pensamos, quizá este ha visto algún interés y quizá pueda abrir su corazón al Evangelio. Pero y aquellos que de una manera desagradable y violenta cogen los tratados y los tiran al suelo o nos insultan cada vez que pasan y nos ven repartir, esta gente seguro que no se convierte. Pero es que el poder del Evangelio no es para alcanzar a aquellos que tienen interés, incluso aquellos también que no tienen interés. Y que la misericordia de Dios y la gracia de Dios es mucho más grande que la nuestra. ¿Cómo vamos a ir a llevarles el Evangelio a los carceleros de Ciudad Real? ¿Cómo vamos a llevar la buena nueva de salvación a aquellos que lo desprecian y lo maltratan de una manera tan clara y tan contundente? No, vamos a la gente que es más fácil y que es más positiva. Vamos a los lugares donde somos bien recibidos. Pero Dios es mucho más misericordioso de lo que nosotros podamos ser. Y no solamente quiere salvar a mujeres como Lidia, sino que también salva a hombres como el carcelero. Es mucho más fácil que Dios perdone a hombres como este que nosotros mismos. La misericordia de Dios es mucho más grande que la nuestra. Por eso tenemos que dar gracias al Señor y gloria al Evangelio. Porque ¿cuántos de vosotros habéis ido a lo largo de vuestra vida antes de la conversión como Lidia? A mí me da la sensación de que hemos ido más como el carcelero, que hemos seguido nuestra propia vida
que hemos cumplido con nuestros deberes y nos hemos echado a dormir, que no hemos mostrado ningún interés, no hemos hecho nada por buscar a Dios. Y aquí estamos, porque el Señor nos ha alcanzado y nos ha transformado. En tercer lugar, esta historia lo que nos enseña también es que Dios tiene sus propios medios y tiene su propio tiempo. A su momento y a su tiempo, a su manera, el Señor actuará. Él no pide permiso. Él no llega diciendo, oye, prepararme el lugar porque voy a haceros una visita a ver si tenéis interés en lo que yo voy a ofrecer con el Evangelio. No. Un hombre indiferente, cumpliendo con sus tareas, mi responsabilidad máxima es cumplir con mis sacrificios paganos para tener tranquila mi conciencia, cumplir con mis deberes con respecto a los presos y después echarme a dormir. Voy a disfrutar de mi jubilación, voy a disfrutar de mi vida y los pocos años que me quedan. Y en medio de esas circunstancias, quizá cómodas, de pronto viene Dios que no pide permiso y entra en su casa y transforma, trastorna todo lo que estaba allí. No va a pedir permiso a Pablo. El Señor no le dice, mira Pablo, te voy a llevar a la cárcel, ten paciencia porque tú vas a ser instrumento para salvar a este hombre. No, simplemente Pablo ha hecho una obra en la ciudad, la gente se ha alborotado, los ricos que han perdido su negocio se enfadan, le acusan falsamente, lo golpean, lo maltratan, a empujones le meten en una prisión y le atan los pies con un cepo. No está pidiendo permiso a su siervo, no pide permiso al carcelero. Sencillamente Dios obra cuando quiere y como quiere. Quizá en el momento más desesperado y más inesperado. Nosotros estamos orando, tú quizá estás orando por alguien de tu familia y estás esperando que en cualquier momento haya algún cambio, esa persona que ha mostrado interés, aquellos que quizá han venido a alguna reunión y han escuchado el Evangelio y estamos ansiosos de ver un cambio en estas personas y no ocurre nada. Pero el Señor tiene su tiempo y nos va a sorprender. Y lo que deseamos y anhelamos es, sí es verdad, que haya gente que sea espiritual, que sea religiosa y que tenga su corazón abierto a escuchar el Evangelio. Personas que ya tienen la Biblia en su casa y que están dispuestos a leerla y a escuchar lo que tengamos que decirle. Pero también damos gloria al Señor de que habrá gente que en este momento tendrá una botella de alcohol o una jeringa clavada en el brazo. Personas totalmente ajenas al Evangelio, que están apagando sus problemas y sus vicios de otra forma. Pero que de pronto, de una manera milagrosa y extraordinaria, el Señor puede llegar en sus vidas y trastornarlos. No estamos aquí confiando en nuestra habilidad del evangelismo. No estamos confiando en nuestros métodos para aproximarnos al Evangelio. Estamos confiando en un Dios que es misericordioso y que va a tomar hombres como el carcelero y que va a entrar en sus casas, quizá a través de nuestros propios males y sufrimientos, para convertirlos. Y quizás tú seas alguno de esas personas. No sabes cómo, no sabes por qué, y de pronto se ha empezado a hacerte preguntas. Tu vida empieza a temblar. El Señor te está tocando y te está hablando. Fijaros lo que le ocurre al carcelero. Ha cogido la luz, se ha asomado y de pronto ve que los presos, todos ellos, están allí todavía. Quizá incluso yo me quiero imaginar que los presos, porque están en diferentes prisiones, en diferentes celdas, en la más profunda, la más oscura, la más húmeda, la más insana, era la que tenía Pablo y Silas, es la que estaba más dentro. Pero que los demás presos, en lugar de buscar la salida y salir corriendo, han ido quizá donde estaba aquel hombre cantando aquellas cosas y confortando su corazón. El carcelero viene buscando qué ha pasado ahora con los presos, qué va a ser con mi vida, todo está abierto, todo está a oscuras, ¡ay de mí! Y de pronto pide una lámpara, una antorcha y empieza a asomarse y puede ver que están allí todos los presos. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Qué es lo que es esto? Aquí, esa escena que nos podamos imaginar produce algo en su corazón, algo extraordinario. Es radical. Se acerca a Pablo y Silas y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y es que esta es la pregunta adecuada
y necesaria. Podríamos hacer muchas preguntas. El carcelero podría hacerse muchas preguntas acerca del trabajo social, de su situación, algunos comentarios, entrar a alguna conversación, pero todo aquello le ha transformado. Posiblemente conocía algo del Evangelio, sabría acerca de las acusaciones, algo habría llegado a su mente y a su corazón. El trabajo de Pablo y de Silas en la ciudad ya era algo conocida, pero algo ha pasado en su vida, algo le ha transformado completamente. No que quiero decir, hombre, voy a intentar ser un poquito más bueno a partir de ahora. O voy a poner unas cadenas más gordas en las puertas de la prisión. No, la transformación, el cambio es... ¿Y ahora qué tengo que hacer yo para ser salvo? Lo que tengo que hacer es que no me afecte a mí este mal. ¿Cómo voy a justificar? ¿Cómo tengo que actuar ahora con vosotros? ¿Qué le tengo que decir a mis superiores militares? Ayudarme en ciertos asuntos familiares y concretos. ¿Cómo tengo que tratar ahora a mis siervos, a mis criados, a mi esposa, a mis hijos? No. La pregunta no era acerca de la familia, de la posición, del trabajo, sino de mi alma. ¿Y ahora qué hago yo con mi alma? La pregunta más radical que tengamos que hacer, o que tenéis que hacer cada uno de vosotros, es ¿cómo me puede ayudar a Dios en esta situación? No, esto no es lo más radical. ¿Cómo puedo recibir yo un milagro que transforme mi vida y el orden de mis cosas? No, esta no es la pregunta más radical. La más extraordinaria que podamos escuchar en algún hombre y en alguna mujer es ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? ¿Habéis venido vosotros a este encuentro? ¿Habéis sentido la obra del Señor de una manera tan poderosa y extraordinaria que habéis olvidado todo lo que hay a vuestro alrededor? El dormir y el descanso, la familia, las luces, prisiones, los juicios, los superiores militares. Los he olvidado todo. Todo está fuera. Se ha quedado lejos de la prisión. Lo que más me llama ahora, lo que más yo deseo es ¿y ahora qué hago yo con mi alma? ¿Qué tengo que hacer yo para ser justificado delante de Dios? Y entonces Pablo y Silas le responden algo muy concreto y muy directo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Bueno, podría haber dicho Pablo, mira, vamos a hacerte un discipulado. Vamos a sentarnos y te vamos a enseñar las doctrinas básicas del cristianismo. Vas a tener que aprenderte los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. Te vamos a tener que enseñar los 10 mandamientos y lo tienes que decir de memoria. Y decir cuántos profetas hay en las Escrituras y qué es lo que nos enseñan los salmos y tantas otras doctrinas. No hay nada de educación. No le dices, mira, lo que vas a hacer ahora es a partir de ahora portarte bien con tu mujer y con tus soldados y con los esclavos o los prisioneros. Vas a tomar algunos cambios en tu vida de orden, vas a dejar aquellos vicios, vas a ser más misericordioso. No hay ningún cambio de este tipo emocional, social, de actividades. La pregunta es radical. ¿Y ahora qué hago yo para ser salvo? Y la respuesta es igual de radical o más. Simplemente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Versículo 31. Pon tu confianza en Él. Bueno, Luis, yo he venido a la iglesia, yo he escuchado, he leído la Biblia, tengo interés. ¿Y ahora qué cosas tengo que hacer? Dame unas instrucciones para que cambie mi vida y yo tenga esperanza de la eternidad. ¿Cuántas veces tengo que venir a la iglesia? ¿Qué cambios tengo que traer a mi vida? ¿Cómo me tengo que comportar como padre, como esposa, como hijo? ¿Qué cosas tengo que cumplir? ¿Cuáles son los mandamientos más principales? ¿Cómo puedo ser yo un poquito mejor? No. Esta no es la pregunta. La pregunta es acerca de tu alma y la respuesta es confía. Confía en el Señor Jesucristo. Es una respuesta corta. Y es directa y es concluyente. Y es que el Evangelio es así de fácil, es así de sencillo. Tú no buscas nada, no tienes ningún interés, te preocupas en cumplir con tu trabajo y en dormir. Y de pronto viene Dios, a través de hombres locos, con un mensaje loco, como el de Pablo y Silas, y trastornan tu vida y ves que todas las cosas no pueden seguir igual, que hay algo importante, y de pronto como un punzón en tu corazón se te grita y se te dice lo más importante es la salvación de tu alma, y tú gritas y clamas y vienes buscando qué tienes que hacer. No puedes hacer nada
No hay nada, no hay ninguna tarea que se te pueda dar. Lo único que tienes que hacer es pon tu confianza en el Señor Jesucristo. Él lo ha hecho todo. Lo que Él ha hecho ha sido venir y morir en una cruz por hombres pecadores como tú y como yo. Y lo que tienes que hacer es descansar en Él. Y tu vida va a cambiar. Es verdad, nos dice en el versículo 32, que tenía que escuchar el Evangelio. Y quizá en la misma prisión, quizá un poco más afuera, Pablo y Silas empiezan a contarles por qué han ido a la ciudad, el nombre de quién están predicando, le enseñan acerca de Jesucristo, el cumplimiento de las profecías, la esperanza, de que hay un solo Dios y que es justo y es santo y que nosotros somos pecadores, pero que hay una escala que nos une y que nos da esperanza, que es el Señor Jesucristo. Y aquel hombre, con toda su casa, con toda su familia, está escuchando aquellas palabras esperanzadoras que dan respuesta a aquella inquietud tan profunda para llegar a ser salvo. Y dice que les enseñaron las palabras del Señor. Y aquel hombre, incluso los de su propia casa y familia, fueron salvos. Tenemos que dar muchas gracias a aquellas personas que tienen su corazón abierto, que oran y que buscan y que investigan. Gracias por aquellas mujeres sencillas, generalmente mujeres, que sean religiosas y que abren su corazón cuando escuchan la palabra del Señor, que el Espíritu abre su corazón. Pero el Evangelio es mucho más extraordinario. No hay persona que pueda estar lo suficientemente lejos del Señor que Él no la pueda encontrar. No va a haber corazón lo suficientemente duro que el Señor no pueda quebrantar. Y tenemos esa nuestra esperanza. No en nuestras habilidades, como creyente, no en el interés de los pecadores, sino en un Dios misericordioso, que actúa cuando quiere y como quiere, y que salvará a aquellos. Siempre por el mismo medio. No va a cambiar, porque no hay religiones. Hay un solo nombre, hay un solo hombre, que es el Señor Jesucristo. Y yo te anuncio con toda la autoridad de las Escrituras, como Pablo lo hizo a aquel carcelero. Y te animo a ti, creyente, que vayas a todos los lugares de esta ciudad, a toda persona que quiera escuchar o pueda escuchar, a poder decirle que el que crea en el Señor Jesucristo será salvo. Nuestra confianza está en que nuestro Dios sigue obrando de la misma manera y que seguirá salvando a hombres como aquel carcelero. No nos importa su nombre, solamente nos importa que hombres duros como él cayeron ante el poder del Evangelio y que hoy también puede ocurrir y que así lo esperamos. Quiera el Señor que aún en medio de nuestras debilidades y de nuestras prisiones y conflictos sigamos siendo instrumentos para que el Señor llame a los que han de ser salvos. Amén.